Bueno, muchas gracias Majo por la invitación. La verdad, yo estoy muy contento de ser quien esta noche le haga unas preguntas a Majo para el lanzamiento de su libro. Yo conozco a Majo ya hace creo que más de 15 años, tenemos una relación muy cercana y yo en los orígenes de lo que fue lo que hoy estamos lanzando el día de hoy, de lo que está Majo lanzando el día de hoy, estuve acompañando a Majo cuando estaba haciendo el doctorado, estábamos los dos pasando por lo mismo, así que me alegra mucho poder estar acompañando a Majo el día de hoy. Lo que queremos hacer es básicamente conversar un poco acerca del libro. Yo hice una lectura detallada, como les digo, yo tuve conocimiento de todo el proceso, pero solo hasta ahora leí todo el libro. Y la verdad fue una cosa muy placentera poder tener esa aproximación al trabajo de María José. Y tengo algunas preguntas, entonces fundamentalmente vamos a establecer una conversación en torno a su trabajo. Quisiera arrancar, Majo, eh, pidiéndote que nos cuentes un poco sobre la motivación de trabajar los asentamientos irregulares en Montevideo. ¿Qué te, qué te llevó a hacer eso? Y básicamente yo quiero arrancar con esa pregunta porque quienes hacemos investigación social siempre estamos tratando de resolver preguntas sociológicas, pero también resolver nuestras propias preguntas muy íntimas. Entonces quisiera que Majo arrancara por ahí. Bueno, digamos que la preocupación por la desigualdad urbana y la desigualdad, ¿se escucha bien? Y la desigualdad en términos generales surgió como muy temprano como una preocupación como por la justicia, digamos, y una preocupación por la pobreza, por la injusticia, por una sensación de que algo no estaba bien y que quería entenderla. Cuando estaba haciendo mi pregrado en trabajo social en la Universidad de la República, empecé a hacer trabajo de campo en asentamientos irregulares. Y me llamó mucho la atención que uno cuando lee sobre asentamientos irregulares, es decir, invasiones, barrios piratas, como se dicen acá, aunque vamos a ver que es un poco distinto, digamos, eso está muy asociado a migraciones, generalmente a migraciones rural-urbanas o algún desastre natural. En Montevideo eso no pasaba, es un caso rarísimo, es un caso donde la ciudad no crece, una ciudad, pues un país que es urbano desde los años 60 y donde explota la ciudad informal en los años 90. Entonces me llamaba mucho la atención entender por qué en una ciudad que no crece explota la ciudad informal, por qué estas personas eran expulsadas, eran antes habitantes urbanos y son expulsados a la periferia. Cuando empecé a hacer las prácticas y los trabajos de campo en asentamientos, me llamaba mucho la atención que, digamos, las palabras que teníamos, esa preocupación por la pobreza, no era lo que yo veía o no era lo que yo veía solamente, digamos, lo que veía eran personas usando mil estrategias para sobrevivir, teniendo mucha más agencia de la que normalmente se le daba a esas personas, que se las definía como por falta de una buena casa, por falta de un buen trabajo, por falta de ingresos, por falta de educación. Pero yo veía que hacían cosas todo el tiempo, que se organizaban, que tenían un montón de cosas. Y entre otras cosas que tenían en sus cuadernos de notas de las asambleas del barrio, tenían los teléfonos del alcalde municipal, de tal edil, del senador tal, y yo decía, pero ¿cómo tienen contacto directo? Empezaban a aparecer los celulares con estas personas. Entonces me empezó a llamar la atención que supuestamente estaban tan aislados y tenían un contacto tan directo con la política. Entonces así fue que empezó. Bien, muchas gracias, Majo. Mira, hay otra cosa que quisiera que conversáramos y es probablemente lo que a mí más me llamó la atención del trabajo de María José. El trabajo de Majo establece un diálogo entre el fenómeno sociológico de los asentamientos irregulares y los cambios políticos y económicos de la sociedad uruguaya de las últimas 3 o 4 décadas. Digamos entonces, yo vería que hay como dos formas de leer el libro de María José, o en el libro de María José hay como dos narrativas sobre las cuales quiero que hables un poco. Por un lado uno puede ver al asentamiento, como María José a través de los asentamientos irregulares tú nos haces una ventana a la política uruguaya, a los cambios sociales, pero por otro lado el asentamiento en sí mismo está conectado como en función de los cambios sociales, en función de los cambios políticos. Entonces quisiera que nos contaras y exploraras un poquito más sobre ese diálogo, de dónde surge esa idea y qué quieres mostrar justamente con ese diálogo, con esa doble narrativa que tienes en tu trabajo.
Bueno, el libro, digamos, uno podría leer este libro, un lector probable de este libro es alguien que quiera conocer la historia reciente de Uruguay en los últimos años. Entonces puede leerlo y creo que sí es una ventana en esa historia reciente, en esa historia política, en la historia de la dictadura, en la historia de la salida de la dictadura, de la movilización social, de la competencia electoral, de la desindustrialización, de una izquierda que llega a la ciudad y se relaciona con sus sectores populares, de un clientelismo que se vuelve más refinado, de un clientelismo que con la reforma estatal, como en otros países, se hace más improbable, digamos, ya no es tan fácil con las medidas con las reformas del Estado dar jubilaciones o pensiones o dar trabajos. Entonces, como que cuenta esa historia del país desde el locus particular de las invasiones de tierras. Pero otro lector puede ser un lector que esté interesado en movimientos sociales en, qué sé yo, en Japón, ¿sí? Porque en realidad el libro habla sobre por qué se movilizan las personas que tienen una necesidad de algo. O sea, qué es lo que lleva a que unas personas se organicen y peleen, en este caso, por el derecho a la ciudad. Y en qué contextos eso es más probable. Entonces habla, por ejemplo, de que muy desde las teorías de los movimientos sociales, unas miradas de los movimientos sociales es que las personas reaccionan cuando les hace falta algo. Y sí, eso es cierto, pero un poco como dice Tarrow, las personas pues es obvio que se movilizan cuando les hace falta algo, pero si uno mira, pues a las personas pobres les hace falta, o a las personas que necesitan atención de salud, o a las personas que pelean por el medio ambiente, pues son en cierta medida constantes estos fenómenos, ¿sí? O fluctúan de una manera cíclica, pero hay ciertos momentos particulares en que la gente se moviliza. Y esa mirada de los movimientos sociales me pareció muy interesante, como que cualquiera que haya participado en un movimiento social lo sabe, digamos, las personas son más o menos racionales en organizarse y decir, este es un buen momento, hay una buena señal y ahora no me va, en este caso ahora no me van a echar. En este momento hay una competencia electoral, entonces pues si ocupo una tierra no me van a sacar. O en este momento hay una competencia electoral, entonces si pido una tierra o si pido materiales de construcción, tal vez me los van a dar o es más probable que me los den. Entonces, digamos, resumiendo, hay como esos dos lectores. Uno es como una mirada desde los sectores populares a la ciudad y el país, y otro es para alguien que incluso no le interesa el país, muchas veces no, ¿sí? Y quiera saber cómo hacen los olvidados, digamos, de la ciudad para organizarse en ciertos momentos. Voy a saltarme a otra pregunta que tenía más adelante, pero justamente tiene mucho que ver con lo que acabas de plantear. En el libro de Majo aparece una cita de Tarrow, yo creo que la conté 2 veces, porque es como, me llamó mucho la atención, porque, y en tu respuesta vuelves y la traes a colación, y es voy a buscarla aquí en mis apuntes, es un poco la preocupación de Tarrow por entender no la motivación, sino el momento en que se da esta movilización. Quisiera que exploraras a partir de lo que acabas de decir justamente la centralidad de esa preocupación, del momento en que, si bien las condiciones de marginalidad están ahí todo el tiempo, nos muestras cómo en determinados momentos deciden movilizarse quienes son los protagonistas de tu trabajo. Esos ciclos de movilización urbana están más vinculados desde tu trabajo a los ciclos políticos que a los ciclos económicos, que es como el principal debate que tú estableces con quienes han trabajado la movilización urbana y la movilización social previamente. Sí, digamos, no es que la situación económica no tenga que ver, nadie ocupa una tierra si no tiene necesidad de vivienda. Lo que trato de argumentar es que la necesidad económica interactúa con momentos políticos particulares. Y entonces esa preocupación por el tiempo, por la historia, en definitiva, que Tarrow pone en una cita, surge en realidad del trabajo de campo, no surge de leer la literatura, surge porque los vecinos me decían, vamos a pedir la regularización del barrio, la legalización del barrio, cuando llegue el momento. Yo decía, ¿qué es el momento? Entonces empecé a leer sobre el momento. Y en la literatura, de vuelta, de los movimientos sociales, se habla mucho de tener una perspectiva histórica, toda esta tradición de Charles Tilly, de Sidney Tarrow, de Doug McAdam, que hablan un poco de que la trayectoria histórica es muy importante y que hay momentos particulares en que el sistema político da señales de, bueno, ahora es un buen momento para movilizarse. ¿Qué más? Pero hay una pelea que tú tienes en el libro con quienes ven esos
Digamos, ¿qué quieres decir a la literatura sobre que ha priorizado lo económico? Pues quiero decirle, porque en parte es lo mismo, es un poco quitarles agencia, es decir, que las personas se movilizan solo cuando les hace falta algo. Y lo que estoy diciendo es las personas también, pues, articulan esas necesidades en ciertos momentos particulares porque actúan más o menos en formas racionales en los momentos en que eso tiene alguna posibilidad de salir. Y lo hago en este caso, en esa historia, en dos momentos particulares. Entonces describo, no me acuerdo ahora si es el capítulo 3 o el 4, una movilización particular de los más olvidados de la ciudad, de esos que eran recolectores, de los que criaban cerdos, de los más marginados, que se llaman en Montevideo Cantegriles, y se llaman Cantegriles, y esa historia es linda porque el club más exclusivo, como si les dijera Los Lagartos, pero de Punta del Este, o sea, de Cartagena, se llama Cantegril Country Club. Y alguien, digamos, en los años 60 le puso, estamos acá en el Cantegril Regios, y se empezaron a llamar Cantegriles. Estos son barrios que se crean por goteo, muy, muy precarios, es decir, primero una familia, de esas invasiones muy, muy precarias, sin saneamiento, sin materiales de construcción, digamos, como bloques, sino chapas, materiales de desechos, de vuelta criada de animales, basura por todos lados. Estos, que eran los más improbables de movilizarse, a la salida de la dictadura, cuando la dictadura en Uruguay es del 73 al 84. En el año 80 hay un plebiscito que le dice no se sigue la dictadura, y ahí se empiezan a movilizar. Se movilizan por una amenaza, porque los quieren desalojar. En las dictaduras de América Latina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, lo que pasó fue que la política fue erradicar los asentamientos informales. Y ahí el caso clave es Chile. En Chile, Pinochet los saca a todos de la ciudad y se los lleva a todos a vivienda social a la periferia. ¿Sí? Una erradicación con topadora, y les daban una vivienda social en la periferia de la ciudad. Bueno, en Uruguay no es tan claro, no hubo una topadora así de tal magnitud, pero en esos años, en los años 80, se quieren construir unas rutas, unas carreteras, como unos accesos a la ciudad, y entonces estos barrios se iban a desalojar. Estos eran barrios que estaban en comunidades distintas, en barrios que no se hubieran conectado, pero comienzan a conectarse. No solo se conectan, sino que construyen una plataforma de 9 barrios que termina estando en las negociaciones de fin de la dictadura con el sindicato de trabajadores, con el sindicato de cooperativas de vivienda, con el sindicato de estudiantes, con los partidos que estaban prohibidos, entonces no estaban. Entonces, ¿cómo llega? La pregunta es, ¿cómo llegan estos pobres urbanos olvidados de la ciudad a estar en esas negociaciones del fin de la dictadura? Muy improbable, yo le llamo ahí la movilización improbable. Y cuando uno se pone a investigar, llegan porque en esos barrios había comunidades cristianas de base, que durante la dictadura eran como los únicos recintos donde militaba la gente. Eran curas que se iban a vivir a estos barrios haciendo una opción por la pobreza. Muchos habían venido a Medellín, a los concilios, ¿sí? Era una opción de la iglesia por la pobreza, se iban a vivir ahí, y por supuesto empezaban a transmitir estrategias de organización. Y cuando se vieron amenazados, estos curas y activistas de izquierda en general, estudiantes como muchos de ustedes, que no veían lugar de participación en otros partidos políticos o en otras organizaciones, empiezan a ayudarlos a organizarse, a conseguir recursos. Y entonces esas redes explican por qué se da esa movilización en ese momento. Después hay otro momento de movilización muy distinto, ya en democracia, y es que la ciudad no solo crece en los asentamientos en los años 90, como les contaba, sino que empiezan a ser mucho más planificadas. Es decir, un grupo de gente se reúne, toma una tierra, subdivide. Cuando uno los ve, si ven en la tapa del libro, esto no parece ciudad informal, ¿sí? Parece más bien un urbanizador pirata, y no es, bueno, en este caso es mixto, pero en general no son urbanizadores piratas como en Bogotá, es decir, no es un loteador, este caso sí, el que ven acá en la foto sí, pero en general son grupos de personas que lotean, miden las calles, digamos que le ponen una organización al espacio y con una voluntad de pertenecer a la ciudad que no estaba presente en los barrios de invasión de antes. Y esos, cuando uno se pone a ver por qué empiezan a surgir estas invasiones planificadas, empieza a ver que hay mucha herencia de sindicatos, del movimiento cooperativo de vivienda, de partidos políticos, y también mucho diálogo con los movimientos y con los partidos. Entonces no son cosas espontáneas como se suele leer la ciudad, sino que son cosas más bien tirando organizadas y que aparecen en ese momento particular. ¿Por qué? De otro momento, ya no es la democratización, la apertura y la amenaza, sino otro momento que es la competencia electoral por los pobres urbanos. En los años 90 todo el mundo quería que los sectores populares votaran a su partido, ¿sí?
y tradicionalmente habían sido de un partido similar al Partido Liberal en Colombia, ¿sí? Como el Partido Colorado, un partido de tendencia liberal, pero de los sectores más conservadores del equivalente al Partido Liberal, que es el Partido Colorado. Y la izquierda empieza a meterse en estos barrios. Pero eso no fue fácil. O sea, ahí tengo una entrevista divina de un tipo que dice, no, a la izquierda nos gustaba escuchar los Beatles, fumar el equivalente a piel roja, andábamos con un Montgomery, leíamos a Marx, no nos íbamos a ir a embarrar. Entonces, para llegarle a esta población nos tocó bajarnos de todo eso, ir a embarrarnos, ir a construir. Entonces fue un trabajo que no todos supieron hacer, pero es una manera, como decía Miguel, de mirar la historia política del país, viendo cómo estos actores se terminaron metiendo y definitivamente pues los pobladores respondieron y empezaron a votar por el Frente Amplio. Hoy en día todas esas secciones de la ciudad votan al Frente Amplio. Entonces también tiene que ver con ese momento, en este caso no de democratización, sino de competencia electoral. Gracias, Majo. Majo acaba de dar el contexto de mi siguiente pregunta. Es una pregunta de... Yo creo que varios de ustedes son estudiantes de María José y yo creo que esta es la pregunta que yo cuando leí el libro quería tener como la perspectiva. En las ciencias sociales hay un debate frente a cómo aproximarnos, digamos, cómo llegar al trabajo de campo y hay como este debate entre quienes priorizan una visión más deductiva. Es algo que con lo que llegaste al trabajo de campo, ¿cómo surgió? Si es que surgió del trabajo de campo. Yo quiero que explores un poquito eso. Y digo que es una pregunta clave porque ahí yo creo que viene tu experiencia como alguien que ha hecho bastante trabajo de campo, no solamente en Montevideo, sino acá en Bogotá. Y es de dónde surgen justamente esas ideas que terminan siendo articuladoras y elementos fundamentales de un trabajo como este. De ambos lados, yo diría, digamos, había leído, digamos, si uno mira lo que hace Naciones Unidas Habitat, uno ve que tiene, por ejemplo, el informe, no sé de qué año, me corchan en esa, es Slums of Hope y Slums of Despair, ¿no? Como asentamientos de desesperanza y asentamientos de esperanza. Entonces hay esta idea de que hay unas dinámicas positivas y unas dinámicas, digamos, de estancamiento de distintos tipos de barrios. Eso está en la literatura. En Buenos Aires habían surgido algunos textos sobre invasiones planificadas que ocurrieron en los años 80 en el caso de Buenos Aires. Entonces yo iba con estos lentes a mirar, pero me quise enfocar en algo que no se habían fijado tanto, que es como en el origen. Entonces, digamos, yo clasifico que como que uso las teorías de la acción colectiva, de los movimientos sociales y digo, bueno, en el momento en que alguien se instala en una tierra que no es propia, está rompiendo un principio básico del capitalismo, digamos, ¿no? Como la propiedad privada, que es un principio sagrado del capitalismo. Entonces a mí ese me parece un acto de transgresión y lo miro y digo, bueno, ¿cómo se originaron? Y porque si uno lo mira así como una foto, uno no ve algunas cosas, uno puede ser que haya aparecido una invasión pirata o planificada y que se vaya degenerando en el tiempo. Entonces no era necesario solo la foto, sino conocer como la historia de poblamiento. Y lo que fui viendo, eso sí, en el trabajo de campo, es que las historias de poblamiento eran bien diferentes. Pero bien diferentes. O sea, una entrevista con un líder, primer poblador de un barrio planificado, podía llevar 3 horas, 4 horas recorrido de barrio, mientras que un habitante, un residente de largo plazo de un barrio por goteo, podía durar 15 minutos y me tocaba sacarle las palabras con sacacorcho y tratar de, porque no había una historia colectiva, habían historias de la familia, pero no había como que no había para contarme cómo habían obtenido los servicios públicos, cómo habían peleado con la policía, no había historias épicas sobre cómo habían conquistado la tierra, cómo habían sacado el agua de la ciénaga, qué sé yo. Entonces fue una mezcla de los lentes, digamos, más teóricos y de investigaciones en otros lados y del contexto particular. Por ejemplo, en Colombia, digamos, uno no puede entender la ciudad informal si no entiende los barrios piratas, ¿sí? Que son la principal forma de crecimiento de la ciudad informal y que tienen que ver con mercado de suelo, que es una historia bien diferente. Acá no hay transacciones de mercado en el origen. Entonces, pues esa sí me sirvió para ver los loteamientos que empiezan a surgir en los años 2000, pero es minoritario.
y tiene como otras explicaciones, porque de vuelta hay una explotación y apropiaciones y mal usos de títulos y de ventas 2 y 3 veces a las personas, que es otra historia muy distinta. Por ejemplo, muchos barrios de Bogotá, por ejemplo, no sé, por decirles alrededor del río Tunjuelo, pues primero fue un urbanizador pirata, urbaniza, lotea, le vende a las personas, supónganse que de buena fe, ¿sí? Y lo que hizo fue urbanizar una zona que no se podía urbanizar. Entonces el Estado tiene que ir después y llevarle una carretera, llevarle pues todos los servicios, eso sale muchísimo más costoso. ¿Y quién se quedó con esa plusvalía? El loteador, ¿sí? Ese valor, plusvalía en el sentido de valor que se creó, valor urbano del suelo que se creó. Esa es otra historia y ese no era un lente que me sirviera para analizar este caso. Se me ocurrió ahorita una cosa que yo pensé, no la tengo acá anotada, que fue cuando leí el libro, y es estas diferencias en la reconstrucción de la memoria no tiene que ver algo con el tiempo de los cantegriles versus las urbanizaciones informales planificadas. ¿Tú no crees que hay algo que ver? Pues que no se acuerden por ser más viejos, no, porque uno de los barrios planificados como más anacrónicos fue uno en democracia antes de la dictadura, o sea, un barrio que se creó hace mucho tiempo, y tenían toda la historia barrial, tienen documentos, tienen fotos, y no era una cuestión de tiempo. Ese por ejemplo, que estaba al tiempo de otros barrios por goteo, es más que no había una historia colectiva para contar, no había archivos, no había cuadernos de reuniones, pequeños periódicos locales. Perfecto. Ahora quiero que hables un poco, digamos, mi pregunta básicamente es qué tanto revela este libro de lo que tú eres como socióloga, de la forma como descifra los fenómenos sociológicos, y me explico un poco, y es básicamente porque en el libro la forma como María José entiende el fenómeno de los asentamientos irregulares tiene que ver tanto con aspectos que uno diría estructurales o aspectos macros, por ejemplo un elemento clave de la relación Estado-sociedad civil en Uruguay, el cambio del régimen, pero también lo descifras en función de las transformaciones electorales y legales que sufrió Uruguay por esos años, y en función también de recursos de las propias comunidades y el papel que han jugado los intermediarios políticos. Entonces, ahí hay una combinación de factores, de elementos que tienen que ver claramente con la agencia de los pobladores de estas zonas. ¿Qué tanto eso revela la forma como tú entiendes los fenómenos sociológicos y hasta qué punto, digamos, ahí haces como un statement de cómo entender estos fenómenos que ciertamente son bastante complejos? Pues yo no sé si en statement, simplemente no sé pensar de otra manera, digamos. Yo soy lenta, doy muchas vueltas y no puedo entender, digamos, este fenómeno sin ver mapas y sin ver el censo y sin hacer entrevistas. Es como la manera en que trabajo, no es la manera perfecta ni la que todos tienen que entender ni hacer. Es como que yo no puedo escribir si no doy toda la vuelta y hace de pronto bang, ¿sí? Pero no es muy metódico. Juan Carlos siempre me dice que no tengo método, y es cierto, yo no tengo método. A veces primero leo, voy a campo, veo un mapa, voy, vengo, ¿sí? Es como muy en espiral y a veces me devuelvo, y, ¿sí? Es como la manera en que lo hago siempre tiene una dimensión histórica, una dimensión cuantitativa, una dimensión geográfica, una dimensión etnográfica, como que simplemente no sé hacerlo de otra manera, pero pues no diría que es la forma, es bastante ineficiente. Y quisiera decir algo de los métodos también, que sí tiene como... ¿Por qué es multimétodo? No porque yo crea que todo el mundo tenga que hacer multimétodos, es porque a mí me divierte. Si me aburro de otra manera, es simplemente como la manera en que hago las cosas. Es una revelación, no sabía que Juan Carlos hasta a ti te decía que no tienes método. Bien. Majo, la última pregunta que quiero hacerte es algo que, es decir, quien lee el libro no puede dejar de pensar, es decir, obviamente la mayoría de quienes hemos leído el libro, quienes van a leer el libro, no tienen un contacto con la sociedad uruguaya, ni mucho menos con los procesos de poblamiento de Montevideo. Pero sin duda uno no deja de pensar, o yo no dejé de pensar en posibles analogías que se pueden establecer entre el proceso que María José explora con mucha profundidad para el caso de Montevideo y el caso colombiano, o el mismo caso de Bogotá. Hay una suerte de capítulo en el que
no porque yo esté citado en el capítulo, sino porque es como el capítulo colombiano, el capítulo bogotano del libro de María José, que es el último, en donde el tema del clientelismo, yo me sentí muy contento porque las discusiones sobre clientelismo salieron de las cuatro paredes en donde estuvieron durante tanto tiempo, pues porque con eso Majo le da una proyección más allá del caso colombiano. Pero quisiera que nos hablaras justamente de esas posibles similitudes y diferencias, por ejemplo, desde el punto de vista del clientelismo, pero desde el punto de vista del mismo fenómeno que tú estás trabajando. Yo creo que quisiera oírte pensar las analogías, las similitudes, las diferencias con el caso colombiano. Bueno, nunca hice como un estudio tan, es que estos son 400 barrios, como 60 años, ¿no? Y digamos, he trabajado en barrios particulares en Bogotá y en la periferia de Bogotá, en Soacha. Entonces no quisiera hacer como una aseveración súper completa, pero varias cosas. Primero, el marco teórico, y esa es una historia bien linda. Yo creo que si el libro hace un statement, es un statement de leer mucho de América Latina, y este libro fue publicado antes en inglés, en Palgrave, y de que en inglés se conozcan autores de América Latina. Y eso en particular, esa discusión que menciona Miguel, es una discusión muy rica que se dio en Colombia sobre el clientelismo como más leal, versus, o sea, estar con alguien, con un caudillo todo el tiempo, y un clientelismo más de mercado, ¿sí? Que viene de Francisco Leal, pero también de Andrés Dávila y también de Miguel, ¿sí? Entonces esa discusión, que de hecho conocí a través de compartir el doctorado con Miguel, yo la metí en mis artículos, en la tesis, etc. Cuando yo mandé artículos digamos, a las revistas internacionales en las que publiqué sobre esto, siempre me quitaban esa parte, ¿sí? Porque pues no se podían relacionar, los marcos teóricos tienen que ser los marcos teóricos o gringos o ingleses o de donde sea que uno publique. Entonces me desquité en el libro de tenga y ponga y lea, haga la vuelta, ¿sí? Porque sí hay un colonialismo muy grande, y también en la introducción hablo de lo difícil que es como publicar un libro en este momento en universidades de América Latina que priorizan otro tipo de publicaciones más rápidas, más de artículos que tengan más impacto, etc. Entonces la historia del clientelismo de mercado, que se la debo mucho a Miguel y a los autores colombianos, está ahí para decir, oigan, de vuelta tiene que ver con la agencia de los pobres urbanos. Estas no son personas descerebradas que pues se van a ir con alguien que le ofrezca una chapa. Y esto me lo encontré en el capítulo 6, que para mí es el más lindo del libro. Pongo una escena, una viñeta etnográfica de cuando llego a ver a un señor que supuestamente trabajaba para el partido de izquierda, para el Frente Amplio. Cuando llegó a la casa, un salón así, y tenía una foto con el presidente del Partido Colorado, una foto con el intendente de izquierda, una foto con el ministro que era de otro partido, como trofeos. O sea, toda la casa, así como en sus casas tiene la foto con sus papás, no sé qué fotos tendrán de los viajes. Bueno, él tenía con todos los... Y él me dijo, hay que franelear con todos. Franelear es flirtear, como coquetear. Y bueno, y después ya veré lo que voto, y yo dije, pero eso es clientelismo de mercado, o sea, ¿cómo puedo leer sobre eso? Y me acuerdo de preguntarle a Miguel, y que Miguel me dijera, oiga, en Colombia hicimos algo sobre esto. Y entonces surgió como ese diálogo. Yo creo que hay similitudes porque, digamos, el clientelismo en Uruguay funciona por facciones, no funciona por partidos, funciona por facciones al interior de los partidos. El sistema de partidos es un sistema muy estable, pero muy faccionalizado, también estable, y entonces las personas tienen alianzas con facciones dentro de un partido y van cambiando, ¿sí? Yo creo que la multiplicidad en Colombia, de hecho Colombia y Uruguay tenían partidos muy similares, unas historias de partidos muy similares y estables durante todo el siglo XIX, pero empieza esto en el siglo XX a desvirtuarse, ¿sí? De hecho, el libro clásico de ciencia política de Collier y Collier pone como caso de comparación Uruguay y Colombia, con su partido conservador y liberal, con el Partido Colorado y el Partido Blanco, que son como los equivalentes. Pero entonces en Colombia empiezan a aparecer una multiplicidad de otros partidos, otros actores, partidos que no tienen la misma lealtad, y como mucho más viaje de un partido a otro. También empiezan a aparecer más recientemente otra multiplicidad de otros actores que no son partidos políticos ni facciones, sino pues ustedes saben mejor que yo, paramilitarismo, otros actores ilegales, guerrillas, etcétera, que empiezan también a tener relación con los sectores populares, incluyendo los sectores populares de las ciudades. Más recientemente, las dinámicas más de microtráfico en los barrios,
que ocasionan pues muchas cosas y que en Uruguay todo pasa unos años después, o sea, cuando acá sale el iPhone 8, en Uruguay sale como en 2 años y así todo. Y bueno, no de esta magnitud, pero hoy tal vez por los medios de comunicación se habla en Uruguay de ciertas cosas que pasaban antes en Colombia. Entonces, no sé, del microtráfico, digo por los medios de comunicación cómo se nombran las cosas, no es que por los medios de comunicación se difuminen esas actividades ilegales, sino que se empiezan a nombrar de la misma manera esas dinámicas y empiezan a aparecer dinámicas fuertes de cooptación de los habitantes, de amenazas de los habitantes. Por ponerles un ejemplo con el que termino un tono bastante negativo el libro, es una historia de un barrio del que estoy yendo desde el año 98, desde que empecé la universidad. Y en ese barrio, los niños que construyeron conmigo un merendero, hoy muchos están en el microtráfico, por lo menos 2 están muertos, parece que otro le disparó, o sea, las dinámicas comienzan tristemente a aparecerse y pareciera que el efecto de la concentración de la pobreza sin atención del Estado da lugar a estas cooptaciones territoriales y que tenemos otra vez, así como aprendí del clientelismo de mercado, que aprender de las dinámicas territoriales de comunas de Medellín, de barrios periféricos de Colombia, para entender las nuevas dinámicas de estos barrios. María José, muchísimas gracias. Creo que pues, la idea era tener una abrebocas para que salgan a comprar el libro, para que salgan a leerlo sobre todo, no solamente a comprarlo. Es importante que lo compren, pero que también lo lean. Hay un espacio para preguntas de ustedes, así que bienvenidos. Y antes de las preguntas, yo quiero hacer un agradecimiento especial a Mariana Serrano, que está acá, que fue mi traductora, y como le digo a ella, me tradujo mejor que yo misma. Yo no hubiera hecho este trabajo tan bien. Entonces, si necesitan traductora, Mariana Serrano, me escriben, excelente traductora. ¿Por qué mi libro qué? ¿Es tan loco? En realidad Martín tiene un libro que quería presentar hoy en la Feria del Libro, que él lo hizo. Entonces vamos a buscar una instancia para que también pueda presentar su libro. No entendía muy bien por qué esta dinámica tan formalizada y por qué no podíamos presentar los 2 libros. Yo quiero preguntar por los riesgos, un poco el trabajo de campo en los barrios que describes y nos suena peligroso. ¿Fue peligroso? No lo viví como peligroso, digamos que hay cuidados básicos que uno tiene que tener, que es conocer a alguien a dónde va. Entonces siempre que iba trataba de ir con un referente. Entonces pues me iban a buscar en moto o a llevar de la parada del ómnibus hasta el barrio, siempre llegar a una organización. Hay que tener unos cuidados básicos para hacer este trabajo, pero nunca me pasó nada ni sentí que estaba en riesgo. Tal vez alguna noche no debía haberme quedado tan tarde. Me acuerdo de una noche en que me entusiasmé con un grupo de jóvenes que habían armado una murga, que es como los grupos que salen en carnaval, y me quedé, tenía muy joven, me quedé tomando con los chicos y aprendí muchas cosas, pero me fui muy tarde. Tal vez ese tipo de cosas les recomendaría a mis estudiantes que no las hagan. Pero digamos que nunca me sentí en riesgo, ni tampoco cuando hice trabajo de campo acá en Casucá, ni en ningún lado. La clave es siempre ir a alguna parte, llegar a una casa. Ahí la experta, que es Clemencia Escachón, que ha hecho trabajo de campo en todo el país, pues así se trabaja, ¿cierto? Uno siempre va a algún lado, uno no cae al barrio como a ver qué. Exacto. Sí, mi amor. ¿Cuándo te dejaste de escribir y qué te gustó? Ay, divina. A ver, hay 2 etapas. Una que fue la que hice para el colegio, digamos, para la universidad. Esa etapa fue dura. No me demoré tanto, pero no me divertí tanto. Porque tenía que entregar, porque ya estaba trabajando, porque había que terminar. Ahora, el libro es otro cuento. Ahí era porque yo quería que eso que yo sabía, que había aprendido, saliera para un público un poquito más general. Y esa fue muy divertida. Y fue como un año más tratando de pasarlo a un lenguaje más claro, más divertido. Y esa fue chévere. Como un año.